Che, ¿cuánto tiempo es, más o menos? 45 minutos. 45 preguntas. Dale. Dale, genial. Bueno, gente, como dijo Raúl hace un rato, interrumpan, pregunten. ¿Qué ver la hora? Voy a tratar de contar algunas ideas. No ese es el título de la charla, y esto va a ser una partecita final de la charla, en realidad, nada más. O sea que lo dejé puesto ahí, pero quería contar otras cosas primero. Bueno, antes que nada, los agradecimientos, agradecer a la gente, a los de cuarto año que organizan la jornada de ciencia de la computación. Participé muchísimas veces en estas jornadas hace mucho tiempo y hacía mucho que no venía. En particular porque hay un coloquio de filosofía y la técnica que organizo yo, en general con un grupo de gente del país y de extranjero, que coincide exactamente con las jornadas. Este año menos mal que las cambiaba una semanita, entonces no coincidió. Estuve la semana pasada en Mar del Plata en el coloquio y ahora pude venir acá. Y bueno, pedir perdón por dos cosas. Una por llegar corriendo, irme corriendo, digamos. Parece que hubiera querido compartir mucho más tiempo, pero estoy justo en un momento, un proceso político que me involucra, así que me tengo que volver a Córdoba corriendo. Y perdón si estoy muy cansado, así que si me duermo, despiértenme. Si me duermo donde la charla, despiértenme. Bueno, la idea por ahí era plantearnos y pensar, o sea, el título de la charla es las, con la S entre paréntesis, no ese recurso tipográfico y literario que tanto nos gusta, la S entre paréntesis, tesis de Church-Turing, ¿está bien? Y es la idea de pensar, o sea, se habla siempre de la tesis de Church-Turing, vamos a tratar de mostrar o de contar que hay varias tesis de Church-Turing y qué significan un poco como condición de posibilidad de nuestra querida ciencia de la computación, ¿está bien? Y antes quería como contar un panorama muy rápido, muy por arriba, acerca de un área que la cual trabajo mucho hace bastantes años ya, que es el área de computación y filosofía, o filosofía de la computación, o filosofía de la ciencia de la computación, un área no tan nutrida como parecería, digamos, ¿no? Estuve justo ahora en el Congreso Internacional de Computación y Filosofía, y había básicamente 4 trabajos sobre filosofía de la ciencia computacional. El resto eran sobre grandes datos, autos inteligentes, ética de los autos, ética de no sé qué. Y había solo 3 o 4 artículos nada más que trabajaban sobre ese tema, digamos, ¿no? O sea, un área realmente muy chica y extrañamente muy chica. Voy a contar un poco, muy brevemente, cuáles son las preguntas que nos hacemos en ese área, que a mí me parecen más que relevantes, y después uno podría preguntarse por qué eso no es tan chico, digamos, ¿no? Una primera pregunta que uno se haría, que yo en alguna jornada hace mucho tiempo acá, que si alguno recuerda, conté, y es preguntarse qué tipo de ciencia es la ciencia de la computación, ¿no? O sea, hablamos de ciencia de la computación, cuando yo era joven estudiaba, se decía informática, uno puede decir que es distinto, que es lo mismo, pero se habla de una ciencia de la computación. Ahora, algún trabajo indicaba como 3 polos para pensar qué tipo de ciencia es la ciencia de la computación. Entonces se preguntaban si era no es exactamente estas palabras, pero voy a usar que me gustan más, si era una ciencia formal, al estilo de la matemática, pero también quizá por ejemplo, de las teorías de sistemas, o bueno, que no es una ciencia, pero una metaciencia, o bueno, no hay muchas más, la lógica y matemática, ¿no? Si es una ciencia de ese tipo, si es una ciencia empírica, al estilo de la física, la química, la sociología, no sé, o si es una tecnología, o una ingeniería, ¿está bien? Pregunta de dónde anida la ciencia de la computación, ¿está bien? No voy a tratar este problema acá, no me voy a dedicar a verlo, solo anuncio que a mí me parece que es algo que está medio acá, digamos. No, perdón, acá. Medio por acá, o quizás más por acá. En esta área, digamos, ¿no? Más cerca de ciencia formal y de tecnología o de ingeniería que de ciencia empírica, me parece. Pero bueno, no quiero entrar en esta discusión, pero esta discusión acerca de qué tipo de ciencia implica varias preguntas, ¿no? Y varios compromisos conceptuales. Primero, y el que quiero tratar hoy, es el compromiso ontológico. Es decir, ¿cuál es el objeto de esta ciencia? O sea, ¿de qué habla la computación? ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de objetos, qué tipo de entidades estudiamos en la ciencia de la computación? ¿Sí? Si yo les preguntara eso, ¿qué dirían así, rápido? ¿De qué habla la ciencia de la computación?
programas, computaciones, podríamos decir también, computadoras, dirían otros. En inglés vieron que hay no una discusión, digo, porque en el lenguaje se usa usualmente computer science. Varios dicen que habría que usar computing science, ¿no? U otras cosas, ¿sí? En Argentina hablamos hace poco con Guido que una de las discusiones institucionales importantes fue separar ciencia de la computación del resto en ciertas redes académicas, ni siquiera académicas, redes institucionales de la Universidad de Argentinas, ¿no? Separar ciencia de la computación de otras cosas. O sea, Rosario, Córdoba y otras universidades pertenecen a esa subárea de ciencia de la computación, ¿sí? Bueno, la pregunta ontológica es lo que quiero tratar un poquito hoy. O sea, ¿de qué habla la ciencia de la computación? ¿Qué son esas cosas que son los programas? O si son los programas, o las computadoras, o qué, ¿no? Voy a tratar de trabajar sobre eso. También implica compromiso epistemológico, es decir, cómo se estudian esos programas. Y ahí también hay mucho por decir acá, y mucha discusión. No está zanjada esa discusión. Se lo estudia formalmente, se lo estudia como entidades formales, se lo estudia como entidades naturales. Algunos plantean eso, me parece que no tiene sentido, pero muchos plantean que hay que estudiarlos como si fueran, no sé, bacterias, ¿no? O se lo estudia desde la producción de artefactos, como una tecnología específica. Yo suscribo que también hay algo de esto, oscila entre estas dos cosas. O sea, ¿cómo se los conoce a los programas? ¿Sí? Y después hay preguntas metodológicas también asociadas a estas cosas. ¿Tá? Entonces, me voy a concentrar un poco en la ontología de los programas, si quiero, o qué es la ciencia de la computación. En particular, la tesis de Church-Turing, que voy a tratar de llegar a eso a partir de un recuento muy rápido y muy esquemático de relaciones entre lenguajes y mecanismos. ¿No? Quizás la computación surge un poco de esa conjunción entre lenguaje y mecanismos, ¿sí? Y voy a contar, simplemente, voy a contar 3 o 4 hitos de eso. El primero es conocido por todos, pero le quiero poner una nueva luz a este personaje, Charles Babbage. ¿Conocen a Charles Babbage? Sí, el primer personaje que quiero mencionar va a ser este amigo Babbage y su inefable amiga Ada Lovelace, ¿no? Y Menabrea, si lo quieren también. 3 personajes, un trío interesante de un matemático devenido ingeniero, no diría poetisa de un poeta, pero devenida matemática y programadora, y un matemático que de alguna manera intentó entender desde ese lugar lo que estos 2 personajes hacían, que era Menabrea, un italiano. Babbage se lo conoce como una especie de pionero de las computadoras, ¿no? ¿Qué hizo Babbage en realidad? Voy a contar 2 cosas que hizo Babbage y para mí son muy relevantes. La primera, él integraba la sociedad analítica, se llamaba en Inglaterra en ese momento. Entre otros de esa sociedad analítica estaba Peacock, un algebrista, y estaba Herschel, pero no William Herschel, sino John Herschel, hijo de William Herschel, el astrónomo, descubridor de Neptuno. Esa sociedad analítica, a principios del siglo XIX, 1820, 1830, por esa época, tuvo un objetivo muy particular y muy particular y muy interesante, que fue tratar de contrarrestar el nacionalismo inglés respecto de la matemática y tratar de que dejaran de usar los fluxores y flexores de Newton, que eran un impedimento para pensar básicamente el cálculo, y mudarse a la notación que llamaban francesa, que era la de Leibniz en realidad, un poco actualizada por algunos desarrollos, pero que según Babbage correctamente decía había trazado la matemática inglesa 100 años. ¿Sí? O sea, más allá de la anécdota es esta preocupación de Babbage y de toda la sociedad analítica por la notación matemática, y que esa notación tenía consecuencias drásticas en el progreso matemático. Y bueno, lo consiguieron finalmente, aparte lo consiguieron porque en esa época todavía la verdad importaba, digamos, y era cierto que la notación de Newton era inmanejable, ¿sí? A diferencia de la notación de Leibniz. Y además de eso, esa discusión, Peacock, por ejemplo, varios en ese momento, una discusión que no voy a entrar, pero quiero mencionar, discutían acerca de qué significaba el álgebra, ¿no? Y si, por ejemplo, cuando yo usaba ecuaciones algebraicas y una de esas cantidades esas expresiones que yo manipulaba podía representar entidades no existentes como raíz de -1, ¿no? Si eso tenía sentido o no.
había casi una pregunta ética por la manipulación de símbolos, ¿no? O sea, ¿era éticamente correcto escribir una ecuación cuando había una raíz menos 1 posible ahí o no? Bueno, discusión que obviamente se terminó zanjando por el álgebra abstracta, pero que en ese momento estaba también en ebullición esa pregunta. Además, o sea, Babbage parte de ahí, parte de pensar la notación matemática. Y hay un hecho que ocurre, yo no sabía eso, lo descubrí hace poco. Babbage se inspira en una historia extraña que era una deriva de la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa, también recordar esto es interesante, ¿no? Antes de la Revolución Francesa no había un sistema métrico universal. Cada pueblo medía como se le antojaba, ¿sí? O sea, no había estándares de la medición. La Revolución Francesa es la que impone, entre comillas, el sistema métrico decimal. ¿Está bien? Y algunas de esas tareas fueron un poco desaforadas, como la de Prony, se llamaba el matemático, que le encomendaron hacer todas las tablas trigonométricas, etcétera, para dividir el ángulo recto en 100 grados. ¿No? ¿Por qué te voy a tener 90? ¿No? Sí, tenía que tener 100. Digo, si era... O sea, llevar todo el sistema métrico decimal también el sistema de grados. Es una pregunta, la verdad que no sé por qué sí o por qué no. Habría que buscar buenos argumentos, ¿no? Pero finalmente no prosperó eso. Por algún motivo hubo una contrarreforma, una resistencia conservadora para mantener el ángulo de 90 grados. Sí. ¿Quién? ¿Ah, sí? Mirá qué raro, ¿no? Mirá vos, qué bueno. Pues se equivocaron de tabla, ¿sí? Es bueno, es bueno. Bueno, y de Prony, ¿qué hizo para hacer esto? Hizo un sistema muy interesante de división del trabajo. Algunos matemáticos, perdón, voy a hacer una digresión también acá, en general hombres, se encargaban de ver las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de calcular las tablas por el método de diferencias finitas, ¿no? La función analítica uno las puede calcular haciendo solo sumas y restas, hacer toda tabla de la función. Los polinomios es fácil, la otra función analítica es más difícil, pero uno puede ir desde f de 0, f de 1, f de 2, solo usando sumas y restas. Lo primero que hacían era entonces ver las fórmulas correspondientes a cada función analítica que querían calcular. Un grupo un poco más amplio, donde quizá hubiera ya una mujer, pero posiblemente pocas, se dedicaba de hacer el cálculo de error, es decir, cuántos pasos había que hacer de diferencias finitas, y un grupo mayoritariamente de mujeres hacía las cuentas, ¿no? En una planilla donde iban escribiendo las sumas correspondientes y después el resto las usaban para armar las tablas. No solo de Prony se ocupó de eso, sino también le habían pedido, por supuesto por una cuestión de intento de mostrar las bondades de la revolución, de que fueran tablas a un nivel de precisión mucho mayor que las que había antes. ¿Está bien? Lo que descubre el amigo Babbage es que el proceso de uso de la planilla, el último cálculo, el que hacían mayoritariamente mujeres y mayoritariamente muchos calculistas, se podía automatizar, se podía hacer mecánicamente. Ese mecanismo fue lo que dio lugar a lo que fue el motor diferencial. Así se llamó la máquina que Babbage diseñó, hizo un prototipo y gastó su vida en tratar de hacerla, digamos, ¿no? Su vida y su fortuna y el poco subsidio que le daba el gobierno inglés, ¿está bien? No consiguió terminarla nunca, digamos. En el camino también diseñó una máquina que llamó el motor analítico, que era efectivamente de la potencia de una computadora, ¿está bien? O sea, de una máquina de Turing, diríamos hoy, ¿sí? Una máquina donde tenía una cantidad de cálculos posibles, una máquina programable, con tarjetas perforadas y con un motor que llamaba el motor de cálculo mecánico con ruedas, con poleas, etc. Ada Lovelace, de vuelta las paradojas de género de la historia, fue la primera programadora y fue la que tradujo a ese lenguaje de tarjetas varias funciones matemáticas mucho más complejas que la diferencia finita, ¿no? Y mostró la potencia de esa máquina. Ada Lovelace muere joven, aparte, bueno, están sus escritos y Ada ya habla de la idea de un cálculo universal, digamos, ¿no? Que están buscando, que hay algo mucho más allá de la misma máquina esa, ¿no? Del cálculo matemático. Sin embargo, y esto va a preservarse como un problema, para Babbage mismo el motor analítico es una máquina aritmética, ¿no? Era para hacer cuentas. Esta idea va a continuar. Hasta ahí estamos. Segundo acto,
O sea, hay mucho más para decir Babbage, no me voy a meter ahora, es muy interesante. Ah, no, faltó una cosita más. Babbage, además, y esto es muy interesante también, y hay 2 o 3 artículos de él que lo cuenta, Babbage además diseña un lenguaje para describir mecanismos. O sea, sus máquinas las diseña a partir, o sea, hace un lenguajecito en el cual describe tanto la estructura del mecanismo, pero no la estructura, o sea, los planos de un mecanismo, de una máquina se hacían ya ese momento, y eran los planos geométricos de la máquina, ¿no? Cómo se conectaban todas las cosas. Ahora, esos planos geométricos no tenían en cuenta un par de cosas. Una, que eran demasiado rígidos por su geometría misma, ¿no? Y 2, no tienen en cuenta el proceso generado por ese plano. O sea, describían solo sincrónicamente una foto de la máquina, no su funcionamiento. Babbage diseña un lenguaje donde hay letras para describir cada pieza del mecanismo y conexiones entre las letras que indicaban básicamente cómo se transmitía el movimiento de un elemento al otro del mecanismo. Y Babbage aparte sugiere que nunca desarrolla mucho un método para diseñar máquinas. Es decir, se diseña la funcionalidad sin preocuparse de digamos, la redundancia, si se quiere, y después usar ese lenguaje para simplificar la máquina. Básicamente como se diseña máquina hoy, ¿no? O sea, uno diseña las funcionalidades del chip y después, usando lógica proposicional, de distintas formas, reduce las compuertas a algún conjunto minimal de ellas y después lo hace la computadora. O sea, estaba ahí en Babbage esta idea ya. Y esta idea de asociar, él inclusive describe otras máquinas, una máquina de un sueco Scheutz, una máquina de cálculo que efectivamente se desarrolla completa. Bueno, realmente muestra y da lugar y da origen a toda un área del pensamiento que después Jacques Lafitte, un ingeniero francés del 1920 y pico, 6 años después, va a llamar mecanología, ¿no? Y va a ser toda una rama de pensar los mecanismos, pensar las máquinas, que tuvo este primer momento. Segundo momento, bueno, la crisis de la matemática, que no voy a describir, el programa de Hilbert, ¿no? La paradoja de Russell, todos la conocen, supongo, el daño que eso hace al programa de Frege para formalizar la matemática, dar bases sólidas de la matemática, y el consecuente programa de Hilbert, axiomaticemos la matemática, ¿sí? Programa que Gödel va de alguna manera a lesionar bastante, y Turing va a resolver, por último, el problema de la decisión, es decir, o el famoso Entscheidungsproblem, el problema de conseguir un mecanismo que sea capaz de resolver para una fórmula aritmética cualquiera si es teorema o no. Cuando lo plantea Hilbert, si es verdad o no. Después descubren que no es lo mismo, pero la idea que en alguna historieta lo personifican a Poincaré diciendo que el problema de Hilbert es que le gustaban mucho los chorizos y entonces quería una máquina como la de las máquinas de hacer chorizo, que le mete chancho y sale el chorizo, que uno le mete fórmulas y salen teoremas, ¿no? Era un poco la crítica que hacían muchos los matemáticos al programa de Hilbert. Es decir, algo que resuena con todos los temores sobre las inteligencias artificiales, sobre AlphaGo y Deep Blue, digamos, sobre todas estas cosas este temor, digamos, a el reemplazo, ¿no? El sucesor de la mente humana. Ya aparece ahí, ¿no? Cuando Hilbert plantea la posibilidad de mecanizar la matemática. Y el Entscheidungsproblem es esa pregunta. Von Neumann, que si algo no era alguien que desconocía la lógica, ni mucho menos, en alguna invectiva dice algo así como que eso no puede ser cierto porque en ese caso los matemáticos nos quedaríamos sin trabajo y cosas por el estilo. O sea, un argumento ad hominem por lo menos, o no sé qué, que no debería ser cierto ese Entscheidungsproblem. Y efectivamente Turing va a demostrar que es falso el Entscheidungsproblem, o sea que es insoluble. No puede haber un mecanismo que resuelva cualquier teorema aritmético. Y Turing lo resuelve, creo que todos lo conocen, pero lo menciono rápidamente, de una manera muy inteligente. La resolución por la negativa era muy diferente de la positiva. La positiva era simplemente dar el mecanismo, construir la máquina, que metemos chorizos, metemos teoremas, o metemos fórmulas en teoremas. Mostrar la imposibilidad de esa máquina era mucho más complejo porque había que caracterizar qué era lo posible como mecanismo, ¿no? Y lo que hace Turing es entonces caracterizar cuáles son todos los mecanismos posibles. Algo que muchos buscaban, o sea, no era novedoso esa pregunta. El grupo de Alonso Church en Princeton, Herbrand y Gödel mismo con las funciones recursivas, el mismo Hilbert y su grupo de Göttingen, todos estaban buscando expresar
cómo se calculaba mecánicamente de una manera precisa. No era nuevo eso. Pero nada convencía mucho, ¿no? Las funciones recursivas de Gödel, por ejemplo, que son las funciones recursivas conocidas. El lambda cálculo, ¿no? Estas jornadas tienen mucho tiene ese significante casi como ícono de las jornadas. El lambda cálculo de Church era previo a las máquinas de Turing, históricamente. Inclusive el consistente, vino inconsistente primero, ¿no? El consistente, el que después Klein había corregido ya, y era del año 34, creo ya. Había un lambda cálculo consistente. Y la idea era caracterizar cualquier forma de cálculo mecánico, no un cálculo mecánico, sino cualquier forma, para poder decir ponerle límites a ese cálculo mecánico. ¿Está bien? Church plantea, no, el lambda cálculo es el cálculo mecánico. Y Gödel le dice, ni en pedo, tiene sustitución. ¿Cómo sé que eso es mecánico? ¿No? La pregunta por el lambda cálculo o por las funciones recursivas era que era muy difícil justificar que eso era mecánico. Una sustitución que puede agrandar el término de todo lo que quiera. ¿Por qué eso es mecánico, no? Church inclusive dice, algo mecánico es algo que se puede descomponer en pasos elementales. Bien, pero esos pasos elementales, ¿cómo sé que son mecánicos cada paso? De vuelta, o sea, es como algo que una petición de principio, digamos, es circular la definición, ¿no? Hay mucho estudio sobre ese tema, no me voy a detener ahí, pero lo interesante es que cuando aparece Turing con sus máquinas y con la elementalidad de plantear que esas máquinas respetan limitaciones humanas para hacer el cálculo, es que Gödel, que se había vuelto ya el comisario del ensayo de un problema, el que decía sí, no, bueno, decía no, dice sí, ¿no? Que decía todo no, esto no porque no, esto no porque no, esto sí, ¿no? Y el mismo Church también, que recibe el artículo, lo evalúa él y dice sí, acá está, ¿no? Porque Turing plantea sus máquinas a partir de un análisis de las limitaciones humanas, es decir, límite de la percepción, límite de la memoria, ¿no? Y límite de las acciones posibles. Y esos límites parecen clarísimos y parecen máquinas elementales. Lo que no es claro para mí, y aparte es asombroso que haya pasado tanto tiempo por bueno, es que Turing no solo tenía que decir qué era lo mecánico, sino que era todo lo mecánico. O sea, ¿cómo nadie sospechó que esas máquinas no eran todo? Podría haber otros mecanismos que no fueran descriptivos por máquina de Turing. Es una pregunta, ¿no? O sea, no tengo respuesta a eso, una pregunta histórica. ¿Por qué eso pasó por bueno? No por bueno, pasó por todo. Bueno era mecánico. Pero ¿por qué aceptaron que eran todos los mecanismos posibles? Que no habría otros. Bueno, esa es la pregunta que me hacían hace un ratito también acá cuando charlamos en el hall, de si la tesis de Church-Turing, la que voy a en breve hablar un poco más, es cierta, ¿no? O sea, ¿en qué sentido puede ser cierta o falsa? Eso quiero contar un poquito más. Pasado este momento de Turing, y fíjense que acá la relación entre lenguaje y mecanismo es una relación diferente que en el caso de Babbage, porque es una relación prescriptiva, no descriptiva, ¿no? O sea, el lenguaje, un protolenguaje, las quíntuplas de la máquina de Turing, la tabla de transición, ¿no? No voy a describir eso, asumo que todos han visto o han oído de esas cosas. Tengo unas quíntuplas que son las que me indican cada paso a seguir. Y que el computer, lo llamaba así Turing, el computer humano, el ser humano que computa, sigue esos pasos prescriptivamente, es decir, obedece cada regla. Es casi como un seguir reglas ahí, ¿no? Hay otra relación, o sea, no es una descripción de un mecanismo dado, sino una prescripción para un computer humano. Y aparece, hay algo ahí que yo tengo una hipótesis ahí, no sé si es cierto o no, que la aparición de la máquina universal es altamente novedosa y no aparece en ningún otro de los formalismos. En el lambda cálculo recién aparece con Mogensen en el año 60 y pico, o 70, la máquina universal del lambda cálculo, es decir, la función que toma una codificación de un término de lambda y lo evalúa, el eval de Lisp. O sea, por el año 60 recién aparece eso, el lambda cálculo. Las funciones recursivas, Klein lo hace elípticamente, codifica las funciones recursivas con un número, lo pasa a su forma normal de Klein, pero nunca lo plantea como una máquina universal o no inmediatamente. Klein era un matemático brillantísimo, creo, y ni siquiera se preocupó de eso, o sea, simplemente armó una manera de traducir de un formalismo al otro a partir de su forma normal, la famosa forma normal de Klein. Pero aparece por ese lado la máquina universal, digamos, para funciones recursivas. Ni hablar de otros formalismos. O sea, en Turing la máquina universal aparece inmediatamente junto con el cálculo mismo. ¿Qué es la máquina universal? Todos sabemos, ¿no? Es una máquina que toma como entrada un par de cosas.
por un lado, una descripción, una codificación de una máquina cualquiera de todo el sistema, y por otro, los datos para esa máquina. Y lo que hace es, su comportamiento, al menos entrada-salida, es exactamente el de esa máquina de entrada. Es decir, una máquina que es todas las máquinas, digámoslo así, ¿no? El Aleph mecánico. Mystique de los X-Men, ¿no? Se convierte en el digo, sí. X-Men, ¿por qué no X-Men de vuelta? Tengo un problema de género, ¿no? ¿Por qué X-Men? ¿Mystique es un X-Men? Ahora, esa máquina universal, digamos, hay algo raro. Hago una muy breve digresión por filosofía de la técnica, que es uno de mis temas favoritos. Cuando Watt arma su máquina, la máquina de vapor, la primera máquina, digamos, lo que da lugar a la revolución industrial, en alguno de los escritos Watt mismo dice es una máquina universal, ¿no? Y solo quiero mencionar esto, lo dejo, se puede discutir después, no sé, pero ¿por qué una máquina universal? Porque la máquina de Watt no tiene una función. Tiene un funcionamiento, vamos a decir ahora, en los filósofos de la técnica, pero no una función. En general, los artefactos tienen una función específica. Un martillo para... Está bien, me puede servir para martillar una cabeza o un clavo, pero finalmente es para martillar. La máquina de Watt, uno dice, sí, sirve para generar movimiento, puede ser, digo, pero tiene una función intencional humana. Puede servir para un martillo mecánico, puede servir para mover un tren, puede servir para hacer andar un telar. ¿Está bien? Es una forma de mecanismo que por primera vez no está asociado a una función específica. Es decir, la máquina de Watt, así como el máquina universal de Turing, y por eso la inquietud que nos produce a los humanos, es el primer individuo técnico, vamos a decir, es decir, la primera entidad que porta herramientas y que no es un humano. O sea, que no es una herramienta hecha para una función, sino que es capaz de portar herramientas, es capaz de cumplir roles inespecíficos técnicos, ¿no? Ambas máquinas. Bueno, la máquina universal es eso. Por eso cuando la gente, Turing mismo responde un poco mal a esta pregunta, que se llamó finalmente la objeción de Ada Lovelace, de Lady Lovelace, no porque Ada lo hubiera hecho, sino porque Ada fue la primera programadora, que esta famosa que todo el mundo dice, bueno, una computadora solo puede hacer lo que está programada para hacer. Claro, por ejemplo, está programada para tomar del mundo un programa cualquiera y ejecutarlo. Digo, claro. Digo, o sea, esa objeción, digamos, es muy tonta, quiero decir. O sea, esa viene para decir por qué una máquina no puede ser consciente, no puede ser inteligente. Digo, es más, digo, no sé si todos son jóvenes, si vieron la película Matrix, digo, cuando en el momento están ahí en alguna pelea y dice, bajamos un programa para manejar helicópteros, ¿no? Están ahí en un helicóptero, entonces le bajé el programa y sube el helicóptero y anda, digamos, ¿no? O sea, ¿qué especificidad estamos hablando? O sea, en un sistema programable, ¿no? O cuando lo hackean a Terminator y se vuelve un aliado en vez de un... Digo, pues Terminator también es una máquina universal. Espero, digamos, ¿no? No esperaría, ¿no? Que... Bien, ese acto. Eso de Turing realmente me parece que fue el gran cambio, porque por un lado la idea de lo mecánico se extiende muchísimo, ¿no? O sea, y esta es una primera tesis de Charles Turing que voy a mencionar así. La tesis de que cualquier mecanismo o algo es mecánico si solo sí puede ser simulado por una máquina de Turing. O sea, si solo sí su comportamiento puede ser simulado por una máquina de Turing. O sea, hay muchísimas versiones, ¿no? O sea, de qué significa la tesis de Charles Turing, pero una es esa, ¿no? Es decir, ya no se habla de mecánico, se habla de efectivo, ¿no? La idea de efectividad va a aparecer como una manera matemática de decir mecánico, ¿no? O sea, la idea de efectividad en cuanto a cómo calcular sin el uso de ninguna noción abstracta, de ninguna inteligencia superior, digamos, simplemente de poder seguir reglitas y mecanismos, ¿no? El cálculo mecánico como cálculo efectivo. Eso, a mí me parece que eso da lugar a muchas confusiones también. O sea, esa tesis de Charles Turing de decir lo efectivo es lo que una máquina de Turing puede hacer, un poco parecía cerrar, clausurar una pregunta, ¿no? La pregunta ¿por qué es lo efectivo? Ahí está, es esto. Y como regalo venía esta idea de que lo efectivo, o sea, la idea de que lo computable es lo que la máquina de Turing puede hacer. Lo cual extensionalmente es cierto. Pero vamos a ver que tiene un problema, pero vamos a ver después ese problema. Tiene problemas intencionales con ese, digamos. Extensionalmente, lo computable y lo mecánico, lo efectivo, coincidirían, digamos.
suspendo un poco de Turing y paso un poquito para adelante. Después, primera cosa extraña, a partir de Turing aparecen las computadoras. ¿No? O sea, no a partir de Turing, aparecen las computadoras. La ENIAC es un monstruo hecho de tubos de vacío para la memoria. O sea, cada bit era un, no sé si cada bit, pero cada bit era un tubo de vacío, un televisor, imagínense, ¿no? Un tubo de rayos catódicos, ese era un bit. Era dice que cuando la prendían en la ENIAC bajaba la tensión de la luz de California. ¿Está bien? Y esa máquina andaba por... era programable por cableado. Había que cablear la máquina para hacer un programa. No tenía programa en memoria. No era una máquina universal en el sentido de Turing. Pese a que fue hecha después del artículo 36 de Turing, ¿no? Igual no hubo un registro, no hubo una asociación entre ambas cosas. Digo, porque es raro. ¿Cuándo se asoció que el trabajo de Turing y las computadoras son lo mismo? No ocurrió eso. Y de hecho, bueno, y acá va mi última referencia de género para hoy, que es importante, creo, y brutal. La ENIAC, hay algunas fotos donde hay 6 mujeres al lado de la ENIAC, que parecen promotoras, decían que eran promotoras, ¿no? Más o menos. Como una de ellas era madre de un hombre que fue ingeniero después, descubrieron que no eran promotoras, eran programadoras. Eran las que programaban la ENIAC. Había 6 mujeres, lideradas por una irlandesa, que es esta mujer cuyo hijo después fue ingeniero conocido y por lo tanto retomó la labor de su madre, programaba la ENIAC. Yo solo me quiero imaginar lo que era eso. Imagínense que le daban, en general usaban para cálculos balísticos, ecuaciones diferenciales, parábolas, etc. Le tiraban una serie de ecuaciones diferenciales. A estas 6 mujeres le decían, cabléamela. Todos saben programar. ¿Qué tuvieron que hacer para hacer eso? Los cuadernos, inclusive los cuadernos de cómo lo hacían, se perdieron. No están, no sé, muy pocos. Nadie les pareció valioso guardarlos. Debe ser una tarea enorme. Imagínense pasar, no a código de máquina, a cables pelados puestos en una máquina del tamaño de este anfiteatro, digamos, por lo menos. ¿Sí? Y después hacer andar ese programa. Sí, Charlie. Sí, tal cual, sí. Peor. Sí. Secuencial, sí. El punto y coma, claro, solamente. Bien, pero ¿y cómo hacían los loops? Un cable que se ponía... se enchufaba a sí mismo. Sí, no sé, digo, era un tema, digamos, un tema súper complicado. Hicieron cosas realmente increíbles, supongo, porque tenían que hacer andar eso, y lo hicieron andar. Según cuentan, cuando fue la cena de inauguración de la ENIAC, ni siquiera las invitaron. Bueno, pero bueno, la ENIAC, ¿no? Aparece la ENIAC, Turing viaja a Estados Unidos, se encuentra con Shannon, no se entienden mucho. Von Neumann firma una nota de invitación para Turing para hacer un doctorado con Church, ¿no? En realidad lo hizo así porque era la única manera de conseguir plata para ir. ¿Cómo hacer un doctorado con Church quien había resuelto todos los problemas que Church tenía? Su doctorado es muy interesante, igual, trabaja sobre lo que llaman las lógicas O de Z, que son las... si yo le voy agregando a la aritmética el axioma de consistencia, me da un sistema más fuerte. Eso lo sé por Gödel. Si sigo agregando así, voy a tener sistemas cada vez más fuertes. Si después lo paso a ordinales y sigo, ahí ya se ramifica, es más complicado. Bueno, lo que muestra Turing es que cualquier verdad aritmética es demostrable en alguno de esos sistemas. Es decir, si yo agarro la aritmética pelada y le empiezo a agregar, es consistente, infinitamente muchas veces, puedo demostrar cualquier teorema aritmética en algún punto. Es un teorema brillante. Bueno, no importa, bueno, se va a Turing a hacer eso. Von Neumann, cuando le hace la carta de invitación, dice por las cosas muy buenas que hizo en probabilidad. Ni menciona su trabajo del 36. Y después von Neumann, cuando escribe, en un momento cuando hacen la EDVAC, una nueva computadora en Estados Unidos, una computadora ahora sí universal, escribe el famoso First Draft, y habla de que usa para la computadora una cantidad de metáforas asociadas al cerebro. Esto va a ser un gran cerebro, ¿no? Empieza a aparecerte una cantidad de referencias a lo cognitivo, ¿sí? Sin embargo, y ahí empieza como a haber una especie de unión entre la computación humana y la computación mecánica. Pero siempre, inclusive para von Neumann todavía, las computadoras eran procesadores aritméticos, sobre todo, ¿sí? Sobre todo aritméticos.
Inclusive en el año 54, un ingeniero diseñador de computadoras dijo una frase como algo así como: me extrañaría mucho que la misma máquina que usamos para calcular, invertir matrices, sirva para calcular cuentas de banco. Bueno, o sea, el único que tenía claro era Turing, que dice que en el 50 una conferencia que más o menos ahí todos se acomodan hablando de la máquina universal y explicando lo que era. Lo que había escrito en el 36 lo revisa ahí en el 50. Turing muere poco después, pero ahí más o menos empieza a quedar. Pero nunca llega a esta relación entre computación efectiva mecánica y computación efectiva humana. En el año 80, Robin Gandy, alumno de Turing, escribe un artículo muy interesante donde muestra que caracteriza mecanismos, ahora no humanos, mecanismos, matemáticamente, los caracteriza como... y esta caracterización va a perdurar hasta hoy. Como labelings, como etiquetados de piezas de alguna máquina posible. O sea, por supuesto no es que etiqueta una máquina, dice un mecanismo, un método etiquetado de máquinas y poner restricciones sobre esos etiquetados. Entonces con esas restricciones va a decir, si hay un número finito de piezas, si la complejidad para abajo es finita, o sea, si hay una más técnica que es un ensamblado único, no importa, si el ensamblado de la máquina preserva cierta noción de unicidad, y si hay causación local, es decir, que la cantidad de componentes que influyen en una transición es local, está acotada también, entonces cualquier transición que calcula es Turing computable. ¿Sí? O sea, lo que va a mostrar es que esa noción de mecanismo, y esto es lo que me preguntaba hoy en la mañana, no excedería las funciones Turing computables. Entonces va a decir, bueno, lo mecánicamente calculable y lo humanamente calculable de manera mecánica son lo mismo. ¿Sí? Yo este año justo estuve en este congreso que decía, me encontré con Jagrir. Oron Jagrir es uno de los grandes teóricos de la computación y de los que no creen en la tesis de Church-Turing. Creen que es falsa para los mecanismos, que es verdadera para los humanos, pero falsa para los mecanismos. Y me decía algo que es cierto, o sea, tuve que asumir, que Gandhi puso esos axiomas para conseguir ese resultado, digamos. O sea, los axiomas son bastante complicados, para si uno los mira, son muy sutiles, muy difíciles. Toda la teoría que hace bastante, matemáticamente no es para nada elemental, y efectivamente pone las restricciones que necesita para que eso no ocurra. Hay gente que piensa hoy que puede haber hipercomputadoras, es decir, máquinas físicas que excedan lo Turing computable, es decir, que por ejemplo puedan calcular si un mecanismo para o no, a partir de su descripción y de sus datos. El problema que usó Turing para mostrar que la aritmética no es mecanizable, era el halting problem. Lo codifica en aritmética y muestra que ese predicado no hay ningún mecanismo que lo pueda resolver. ¿Está bien? Los que dicen que no, bueno, tienen como construcciones teóricas de máquinas que exceden eso. Por ejemplo, una máquina que se acelera todo el tiempo, es decir, que cada operación tarda menos que antes, en la mitad que la anterior, las máquinas Zeno que la llaman. O máquinas como máquinas de Turing empíricas, en el sentido que uno puede saber si terminó o no alguna cosa, o llevando un resultado parcial y que uno puede usar ese resultado periódicamente. Máquinas de red. Hay varios tipos de máquinas que, por supuesto, ninguna es implementable y todas tienen implementable con nuestras tecnologías y todas tienen en algún lado alguna trampita, digamos, en un sentido, pero conceptualmente funcionan y computarían más. A mí igual no me parece para nada interesante, y ese es un argumento de Martin Davis, de por qué sería interesante una máquina que exceda lo Turing computable. En sentidos diversos, por ejemplo, para cualquier proceso finito, que son los todos que vimos nosotros, es indistinguible. Cualquier proceso finito es Turing computable, trivialmente. Digo, ¿no? O sea, HALT para un conjunto acotado de máquinas de Turing es computable, trivialmente computable. Si termina 0, sino 1. Hago un case gigantesco, un if gigantesco y listo. ¿Cómo lo hace el if? ¿Qué me importa? Hay un programa que lo hace, digo. O sea, es computable. ¿Sí? O sea, lo computable va mucho más allá de lo que uno espera. O sea, no hay muchas cosas que uno pueda encontrar en el mundo que no sean computables. Porque lo que muchos dicen, bueno, por ahí encontramos un cristal, por ejemplo, yo lo había escrito el de 2001, es bien, película más vieja aún. En 2001 me aparece un monolito que se encuentran y que hay algo ahí. Yo digo, bueno, está el halting problem codificado en estructura cristalina. ¿No? Digo, sería lo obvio. Y por lo tanto la película está mal. Desconectan a HAL antes de llegar. Le conté el final. El que no la vio, HAL, la computadora de la nave, es la que tenía que encontrarse con el monolito y convertirse en una supercomputadora, digamos. Era obvio, digamos, pero bueno, y no, fue el tarado de Bowman que termina viendo LCD, no sé nada. Bueno.
En fin, pobre tú Kubrick, se equivocó ahí, pero ahí estaba la papa. Uno podía encontrar algo en el mundo que sea no computable, pero si lo encontráramos ni siquiera lo sabríamos, lo que dice Martin Davis. Y no podríamos ni usar, ni justificar. No voy a entrar en esos detalles, pero esa era un poco la cuestión. Bien, y lo que quería decir de esto, a ver si esta es la charla que di en Estados Unidos, a ver si recupero algunas cosas de acá. Primer concepto que quiero indicar, voy a entrar ahora en fino a la tesis de Church-Turing para decir algo nuevo. Espero, a ver, me quedan mil cosas por decir, pero queda poco tiempo, así que voy a entrar en esto. La efectividad, como decía Shapiro también, o varios, es un concepto intencional, no extensional. Es decir, funciones iguales, una puede ser efectiva en su cálculo y otra no. ¿Sí? O sea, solo que la tesis de Church-Turing va... bueno, esto no me importa mucho. La tesis de Church-Turing va a ser una tesis extensional a cambio, ¿no? Porque dice toda función recursiva va a ser efectivamente computable, una forma de decirlo, digamos, ¿no? Otra de las maneras de decir tesis de Church-Turing. Y va a ser extensional porque la función es la función misma, quiero decir, no distingo una función de su forma de cómputo. Shapiro sí lo distingue y va a hablar de una idea de intencionalidad efectiva. Y esto último, esta es una idea que vengo trabajando hace mucho y que la estuve refinando un poco. Un sistema computando una función computable no lo hace necesariamente un sistema computacional. ¿Esto a qué va? Esto va a una serie de problemas. Los menciono así rápidamente. Pancomputacionalismo. Un problema que Hilary Putnam, un filósofo y matemático, pero también otros más, John Searle en particular, John Searle, un filósofo de la mente, van a plantear, que dicen que cualquier cosa es una computadora. ¿Por qué? Porque cualquier sistema con suficiente cantidad de estados lo puedo ver como computando cualquier cosa, cualquier programa. ¿No? Por ejemplo, agarro este agua acá, la pongo en mi mano, se va calentando. Le tomo la muestra cada un segundo de la temperatura del agua. Por supuesto son todas diferentes y tomo con suficiente precisión. Entonces va a decir, todas aquellas muestras que tomé en lugar par van a equivaler a 1 y en lugar impar a 0. Luego acabo de implementar una compuerta NOT, ejecutándose n pasos. ¿Está bien? ¿Sí? Esa boludez es claramente una boludez, sin embargo, es difícil de refutar. Es más, todavía seguimos discutiendo cómo refutarla. O sea, se llama pancomputacionalismo porque ¿qué implicaría esto para la ciencia de la computación? No estamos hablando de nada que existe en el mundo en sí mismo, estamos hablando de una mirada sobre el mundo. La computación está en el ojo del observador, no en el mundo. ¿Sí? Digo, tonterías, pero bueno, pero están así. En realidad, Putnam plantea esto frente a la pregunta, ¿cómo anda Raúl? Frente a la pregunta de si la mente es una computadora o no. Lo que va a decir es toda una computadora, luego la mente también, porque tiene temperatura, se calienta, entonces, por supuesto, los computacionalistas de la mente no pensaban en eso, ¿no? De que porque se calienta, implemente una compuerta NOT, o lo que yo quiera, o el programa de resolución de ecuaciones diferenciales, o lo que sea, sino que se planteaba que su funcionamiento específico fuera computacional o no. Esa es la pregunta de los computacionalistas de la mente. Putnam la refuta, entre comillas, por ese lado. Entonces, pero entonces lo que se suele decir es que cualquier cosa que es computable por una máquina de Turing es un programa, es computacional. Yo creo que no. Porque efectivamente o sea, en ese caso, ese argumento de Putnam funciona. Digo, sí, entonces esto es una computadora, porque fíjense que hace una compuerta NOT, pero también hace un factorial, ¿no? El primer estado es 0, el segundo es 1, el tercero es 2, el otro es, bueno, lo que sea, ¿no? 6, el que sigue es 24, el que sigue es 120, ¿sí? Bueno, no importa, digo, también, o sea, ¿por qué no? Digo, ¿no? Si yo lo veo así, sería también, cualquier computadora sería esto. ¿Cómo distinguir entonces eso? O sea, yo creo que la tesis de Church-Turing habla de mecanismos, es decir, cualquier cosa efectivamente computable cae bajo la tesis de Church-Turing. Pero hace falta hablar de que algo sea programable, ¿sí? Y la máquina universal es básicamente, conceptualmente, un intérprete. Los intérpretes nuestros usuales de la computación, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Qué hace un intérprete? Toma como dato una codificación de un programa y sus datos y produce un comportamiento. ¿Está bien? Ese comportamiento puede ser entrada, salida o puede ser otro, no importa. Pero establece una relación entre codificación y comportamientos. Un compilador no, por ejemplo, un compilador solo traduce de un lenguaje a otro.
Si uno compone compiladores con intérpretes, me da nuevos intérpretes, ¿no? Pero siempre hay un intérprete al final. A lo sumo el hardware es un intérprete, por esta definición. ¿Por qué? ¿No? La máquina, o sea, toma codificaciones que producen comportamientos, y produce comportamientos, la estructura del hardware. Y ahí de vuelta, ese vínculo entre lenguaje y mecanismo ahí, a diferencia de en Babbage, que era una relación de descripción, o de Turing, que es una relación prescriptiva, acá una relación mecánica, material, ¿no? Si bien hay una abstracción dando vuelta que es el lenguaje de programación, es material, el lenguaje, el código de máquina, por ejemplo. El procesador, en base a cómo se modifica en su estructura material, produce acciones determinadas. Hay una materialidad del lenguaje, y en ese sentido un lenguaje es parte del mecanismo ahora. Esta idea, digamos, de un enfoque relacional de la computación es tomar la idea de que un sistema computacional si efectivamente implementa un intérprete. Es decir, si establece relaciones entre codificaciones y comportamientos. Y uno puede decir entonces, un sistema puede ser más o menos computacional de acuerdo a si computa más o menos cosas. ¿Está bien? Esta botella computa bastante poco, porque yo puedo decir, sí, computa la función constante igual a 0. Ah, qué bien. ¿No? Le sacudo un poco, 0. Bien, pero no podría decir que puede tener comportamientos diversos de acuerdo a distintas codificaciones de comportamientos que es capaz de considerar. Creería que no. No voy a entrar en esto en detalle, si quieren después se los paso, lo pueden leer, está bastante armado todo el trabajo matemáticamente. Sí quería decir que esto permite, bueno, esto es una idea racional de computación, permite una jerarquía de intérpretes. Hay dos tipos de intérpretes en la historia, la máquina de Turing y la máquina de Babbage, por ejemplo, o la ENIAC, que son intérpretes heterogéneos en un sentido, porque el programa y los datos viven en distintos universos. En la ENIAC, como decíamos, como bien decía Charlie, eran módulos interconectados por cables. En la máquina de Babbage eran tarjetas perforadas, mientras que los datos en la máquina de Babbage eran posiciones de las rueditas, en la ENIAC eran posiciones de memoria en algún tubo de algo. Otros no, por ejemplo, la máquina universal, lambda cálculo, computadoras modernas. Datos y programas están en el mismo nivel, son la misma cosa. Son a veces indistinguibles, ¿sí? Los programas son su conjunto de los datos. No voy a entrar en esto porque ya no queda mucho tiempo, pero uno podría establecer una forma. Esto es la refutación que yo creo del pancomputacionalismo. No es que uno implementa, el pancomputacionalismo implementa programas y datos abstractos, los ve como con procesos concretos. No necesita o sea, esto no existe en el pancomputacionalismo, no hay una materialización de los programas y los datos. O se olvida de eso que lo hay, ¿no? No voy a entrar en eso ahora, pero esa es una solución a los argumentos de Putnam y Searle. Lo dejo para otro día. Sí quería decir esto. No siempre, o sea, cuando finalmente Turing plantea la idea de la máquina de Turing para resolver la ingeniería de un problema, lo que muchos buscaban y siguieron buscando es axiomatizaciones de la efectividad. El programa de Hilbert, si bien entre comillas fracasó, triunfó en muchos sentidos. A partir del siglo XX, toda la matemática y la computación se volvió axiomática. Es decir, entiendo algo o tengo 2 o 3 axiomas. Cuando Kolmogorov da los axiomas de probabilidad, todos se quedan tranquilos. No importa que los axiomas sean no expliquen algunas cosas, pero ya hay axiomas, estamos bien. Antes de eso estamos todos con miedo de que la frecuencia relativa no existe, que el límite, no sé. Cuando aparecieron los 3 axiomas, 4 de Kolmogorov, ya está. Buscaban axiomas de la efectividad, pero no era fácil de describir cuáles son los axiomas de la efectividad. Hay muchos intentos interesantes, o los axiomas de la computación, es decir, axiomatizar lo que se puede computar y lo que no. Y hay 2 tradiciones que quiero mencionar rápidamente. Bueno, esto no importa, lo de Church. Gandhi sigue hablando de los mecanismos acotados y intentaron axiomatizar esta idea de Gandhi-Sig. O sea, Gandhi da ciertos axiomas de los mecanismos. Después Gurevich y Dershowitz lo mejoran un poco, pero son todos axiomas que tienen que ver con con una idea de restricciones sobre lo que puedo hacer, ¿no? O sea, restricciones sobre lo que... mecanismos con restricciones. ¿Está bien? Esa fue una tradición. Hay otra.
antes de pasar, este es el esquema de lo que yo creo que hay, digamos, ¿no? Programabilidad y efectividad son dos cosas diferentes que van a permitir mecanismo en general, computación efectiva, hipercomputación como tres posibilidades separadas, digamos, ¿no? En el medio donde nosotros en general nos ubicamos. Fue para atrás, ahí está. Esta es una, elegimos entonces, la de Dershowitz, Gurevich, Gandhi, Sieg, el mismo Turing, que es decir, axiomatizar las restricciones que tenemos para computar y ver ver de esa manera qué cosas satisfacen esas restricciones. Hubo otra, bastante larga y muy interesante. Bueno, en esta tradición, y se ve en todos lados, no aparecen los programas. Los programas no tienen un rol importante en esas axiomatizaciones. En la preocupación es por lo efectivo. Eso históricamente tiene justificaciones. Para Church se computaba dentro del sistema formal, o sea, siempre había un código en algún lado, que no hacía falta referirlo explícitamente. Pero hubo otra tradición, que es esta, cuando está en el mismo dominio, que fue la de considerar esta igualdad, ¿no? Naturales, visto como función, aplicado a un dato me da otra cosa, digamos, ¿no? Otro dato. Es decir, una relación explícita entre datos y programas. Eso existió en las llamadas Uniformly Reflexive Structures de Wagner y Strong. Después Friedman la extendió, Fenster, Moskovakis. Varios hicieron una idea de postular la idea de tener autointérpretes como básico y algún otro tipo de regla, ¿no? Por ejemplo, composición. Y autointérprete es esto, que todo dato puede ser visto como una función. ¿Sí? Esta idea que para Klein fue básica porque le permitió convencerse a Church-Turing cuando no pudo diagonalizar esto. Lo que Klein hacía siempre es diagonalizar, es decir, yo tengo cualquier caracterización de las funciones recursivas, tomo la diagonal y construyo una nueva. Eso era para decir que nada podía ser así. Con las funciones parciales se puede hacer, y ahí cuando Klein se convence que se puede hacer bien un cálculo de funciones. Ahora, esta idea de autointérprete, que desarrollada por toda esta gente en distintos momentos, va a dar lugar a una axiomatización de lo programable que va por otro camino, no va por el camino del efectivo, va por el camino de la posibilidad de que algo pueda ser considerado un programa y un dato a la vez. Un problema que tiene esto es que rápidamente llegamos a las Turing computables. O sea, no nos permite caracterizar otros sistemas como cálculo lambda tipado, cálculo de construcciones, cualquier sistema más chico de computación, que uno diría que computa algo, porque rápidamente, si yo tengo autointérpretes y composición secuencial y alguna boludez más, tengo todas las funciones recursivas, todas las Turing computables. O sea, es muy potente esta idea, ¿no? La forma de hacer axiomatizaciones de sistemas más chicos es casi imposible. Bueno, no voy a entrar en esto porque quiero terminar. Acá mostraba cómo resolver algunas cuestiones del panconvencionalismo con estas técnicas, pero no voy a entrar en eso. Quería sí dejar planteadas algunas preguntas que estamos tratando de resolver siempre, ¿no? Esta pregunta es una pregunta que se hace mucho en filosofía de la computación asociada a otras disciplinas en general. Es decir, ¿esto computa o no computa? Mi respuesta a eso, y que creo que se va asentando eso, es no existe, no es intransitivo computar. O sea, un sistema puede computar una cantidad específica de comportamientos asociada a códigos particulares. La máquina de Turing computa, no una máquina de Turing, computa el cálculo como un todo. Porque yo puedo construir una máquina de Turing para cada función computable que yo quiero. Es decir, lo que computa es el human computer siguiendo reglas de la máquina de Turing. Que yo tenga una máquina de Turing para algo no significa que ese algo sea computacional. Esa es la primera distinción que habría que hacer. La máquina universal de Turing sí computa usando una diferente manera, ¿no? Es decir, computa con otro tipo de datos, como datos, las codificaciones de máquina de Turing. Y bueno, y eso lo que plantea es que esta pregunta, y perdón que fue tan esquemático, por ahí me salté muchas cosas, pero esta pregunta que se hacen en distintos ámbitos acerca de si la mente computa, si el ADN computa, si las proteínas computan, etcétera, se vuelve entonces una pregunta empírica. Se vuelve a decir cuál es el código y cómo funciona el intérprete que para ese código produce ese comportamiento. Digo, ¿no? Eso en particular me parece que es muy útil para
replantearse una cantidad de preguntas no menores como lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que es decir que el ADN es el código y la morfogénesis es la computación, o preguntas similares acerca de, por ejemplo, la mente, ¿no? Si la mente computa, habría que ver qué tipo de codificaciones tenemos para poder computar y qué tipo de cómputo vamos a hacer para esas codificaciones. Esa pregunta es una pregunta empírica, de una resolución mucho más interesante que una afirmativa negativa acerca de si somos o no somos computadoras. Ojalá lo fuéramos, creo yo. Bueno, eso, gracias. Preguntas, comentarios, objeciones, como dijera Bunge. Sí. Yo no... Sí, cambia quizás a una noción de información. O sea, yo mencioné mi manera, pero podría haber otras como que computar es procesar información, en cuyo caso la computación cuántica plantea otras preguntas acerca de qué es información. Igual, si qué es computación es una pregunta más o menos resuelta, qué es información está mucho menos resuelta, muchísimo menos. O sea, está ahí directamente una playa de versiones absolutamente divergentes. Pero yo diría que la computación cuántica, en principio, fíjate que justamente cuando se habla de computación cuántica es cuando yo tengo forma de interpretar programas, de poder decir cómo relaciono un algoritmo determinado con una forma particular de cómputo, si se quiere, los qubits, digamos, ¿no? O sea que justamente, o una computadora de ADN, por ejemplo. ¿Por qué digo que es una computadora? Porque tengo forma de codificar lo que yo quiero hacer y manera de hacer el proceso. O sea, todo tiende a mostrar que esta noción es la que subyace las nuevas formas de computación para decir qué es computación. Una que me surgió al comienzo de la charla, cuando vos posicionaste los programas en el dominio entre ciencia formal y tecnología. Lo que pensaba, lo que charlábamos acá, es que desde el punto de vista de la producción de software, cuando uno lo mira como un objeto producido en la industria, se parece más a entre tecnología y empírico. Porque la manera de conocer tu software es a través del testing. Y sí, no a través de comprender su estructura formal, su semántica formal o lo que sea. Eso nada. Es buena pregunta y, a ver, el testing es una pregunta que creo que fue lo primero que escribí en filosofía de la computación. El testing no es experimentación. O sea, no se condice con la experimentación de ciencias empíricas. Es un proceso tecnológico. ¿Por qué? La experimentación en las ciencias empíricas es una forma de... estoy siendo muy primitivo en mis nociones epistemológicas, pero para Popper, por ejemplo, para los falsacionistas, revisándolo igual, cuando yo hago un experimento sobre una teoría empírica, mi intento es de falsificar, es decir, si no me mandan el experimento, falsifico la teoría, no el artefacto que acabo de usar. O sea, el testing no testea mi teoría de la programación, testea un artefacto particular. Es decir, no parece salirse de acá de los controles de calidad tecnológicos. No parece ser una ciencia empírica. Pero sale de lo formal, ¿no? ¿Cómo? Pero en ese contexto sí sale de lo formal para vos. No, me parece que más que salir de lo formal es una especie como de tecnología de lo formal, ¿no? Quería yo, porque digo, si el programa no te anda, no agarrás la máquina y le pegás un par de martillazos. Alguna gente lo hace, pero no le va bien. Digo, no, a eso me refiero, ahí sería empírico, digamos, ¿no? O me pondría a medir, digo, puede llegar a ocurrir en algún contexto, pero digo, no me pongo a medir con un tester a ver si el computador anda mal o lo que sea. En general, lo primero que voy a hacer todo el tiempo es acá, me voy a mantener en este lugar. El artefacto que creé y sus propiedades formales. Digo, porque... uno podría ni siquiera saber cuáles son las propiedades formales y sin embargo experimentar con el artefacto. Propiedades formales no me refiero a una especificación formal, me refiero a que el programa es un objeto formal.
Es un objeto, digamos, sintáctico que tiene un comportamiento sintáctico. ¿No? Digo, me da un resultado sintáctico. Después yo podría decir, no, esa sintaxis significa, no importa qué signifique. Cuando yo modifico la sintaxis. Yo creo que hay una metáfora errónea, una tradición errónea. En lógica, cuando hacemos la aritmética de Peano, la aritmética de Peano es un engorro, digamos. En general, yo sé los usados naturales, lo sé trabajar. Y la aritmética de Peano, si yo estoy haciendo una cuenta en aritmética de Peano, es un dolor de huevos, porque estoy teniendo que escribir, bueno, no. Acá no es así, porque no es que la semántica del programa es lo que yo conozco y la sintaxis es una manera incómoda de escribirlo, ¿no? La sintaxis es lo que funciona. Y la semántica es una manera, como habrán visto en varias charlas, difícil sino incómoda de comprenderlo. Pero es la sintaxis lo que funciona. Y cuando yo programo es la sintaxis lo que modifico. Si tengo un error, no hago una prueba empírica, hago una prueba formal. Es decir, más no, es más, igual, digo. No es que le cambio un cable, le cambio un signo. No, digo, quiero decir, uno podría decir que eso es una nueva manera de empirismo, podría aceptar eso. Es una pena que te vayas ahora, ¿no? Un poco un ratito. Pero digo, se puede pensar que una forma de empirismo sintáctico, si querés. Podríamos llegar a eso, pero no se condice con las ciencias empíricas usuales. Y no con el tipo de experimento crucial que se llama para chequear teorías empíricas. Dijiste dos. Sí, la otra es que la pregunta que te estabas haciendo acerca de si la mente humana computa parece la inversa de la que le hicieron a Dijkstra acerca de si una computadora podía pensar. Sí, o otro mismo, sí. A lo que él contestó, que preguntar si una computadora puede pensar, es lo mismo que preguntar si un submarino puede nadar, porque sí, es una labor estrictamente humana, no transferible. Pero yo pensé que lo decía por otra cosa más también. Porque un submarino hace cosas mejores que nadar. Porque él me va a decir, la computadora hace cosas mucho mejores que pensar. Y es una pregunta bastante estúpidamente humana, justamente, pensar si pueden pensar las computadoras, digo, ¿no? Pueden hacer cosas mucho mejores. ¿Por qué el test de Turing? ¿Conoce el test de Turing? ¿No? Que es ver si una computadora puede engañar que es humano. ¿Existe o no existe el anti-test de Turing? Porque es trivial el test de Turing. Si una computadora quiere ver que yo no soy una computadora, lo sabe en 10 microsegundos. Digo, quiero decir, o sea, ¿no? Me parece que hay que bajarle un poco el valor a los humanos en esos términos. Sí. Sí. Claro. Porque esto es una pregunta de la ciencia computacional, ¿no? La ciencia computacional habla de cosas que computan. Digo, primera cosa, es una pregunta de otras disciplinas que yo digo, una buena ciencia computacional permite resolver mejor esto. O sea, mejor dicho, no digo ni siquiera, una buena resolución, que es la que yo creo que es, la que expuse de manera súper resumida, acerca de qué significa computar, permite volver esta pregunta, una pregunta empírica de esa propia ciencia. Que sería, la respuesta es esa, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el mecanismo que transforma código en comportamientos? Etcétera, etcétera. O sea, hay preguntas claras para hacerse ahí. Y en ese sentido uno podría decir, ¿la mente computa? Y yo diría, algunos subsistemas de la mente computan algunas funciones. Y en ese sentido, y son medianamente programables, diría yo. Digo, pero habría que, son preguntas realmente empíricas. Posiblemente muchos sistemas mentales no computan nada, son sistemas homeostáticos que computan tres cosas, digamos, son un lavarropa más o menos de complejidad. Otros sí, otros por ahí computan más, digo, el neocórtex algunas cosas computa, ahora estoy tratando de computar alguna respuesta, digo. Y respecto del otro, lo observacional no necesariamente, eso todos lo sabemos, lo observacional, digo, es una noción formal muchas veces, ¿no? Digo, no hace falta que sea empírica, digamos. No es observación, o mejor dicho, depende de lo que uno observa, digamos. Me parece que esa por ahí tiene que ver con la pregunta de ese Charlie, digamos, ¿no? En ese sentido, por ahí, esto está bien específico, no es que no hay nada empírico acá, es que no es ciencia empírica, digamos. Habría otra forma de empirismo. Efectivamente, nuestro trabajo como informáticos nos requiere muchísimas veces análisis empíricos, pero de otro porte que los que hacen las ciencias fácticas o empíricas. Incluso, digo,
Hoy, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo con unos amigos en Córdoba, qué sé yo, formalizar teoremas difíciles en un demostrador automático. Digo, ¿qué es? ¿Matemática? ¿Computación? ¿Es empírico porque finalmente me permite, o es formal, o es esa formalización del teorema de los 4 colores, por ejemplo, que alguien lo hizo en Koch y no es revisable humanamente? Bueno, una cantidad de preguntas ahí que me parece que efectivamente abren márgenes que esto no captura, digamos. ¿Más preguntas? Pido disculpas porque realmente me di cuenta que algunas cosas me han quedado colgadas. No puse ni siquiera mi mail. Después se los dejo acá a los chicos, o lo tienen los chicos, se lo piden. Me consultan cualquier duda que tengan o si quieren que manden material o cosas por el estilo. Son bienvenidos. ¿Vamos?